Conflictos internos en el esplendor novohispano. Durante el periodo de 1700 a 1760, la Nueva España experimentó una serie de conflictos internos, a pesar de vivir un periodo de esplendor económico y cultural. Esto se deriva a tensiones sociales, económicas y políticas. Uno de los principales conflictos internos fue la lucha entre criollos y peninsulares por el control de las cargas administrativas. Los criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América, sentían que tenían el derecho de ocupar puestos de poder, pero la corona solo favorecía a los peninsulares, puesto que en el ámbito económico los conflictos surgieron por los políticos que limitaban la producción y el comercio en favor a los intereses españoles. La explotación de los indígenas y la población mestiza también causó serios conflictos. Las condiciones en las encomiendas y haciendas eran extremadamente duras, con trabajadores sometidos a largas jornadas y salarios miserables. En el ámbito religioso, la disputa entre las órdenes religiosas y el clero secular provocó fricciones dentro de la Iglesia. Las órdenes, en especial los jesuitas y franciscanos, tenían un gran poder en la educación y la evangelización, lo que generaba conflictos en el clero secular y en la corona. La rebelión de los mayas en Yucatán. La región maya en el sureste de la Nueva España fue escenario de varios levantamientos en el siglo XVIII, la combinación de factores en las altas cargas impositivas. El intento de erradicar las costumbres y lenguas indígenas por parte de las autoridades coloniales desencadenó importantes conflictos en esa rebelión. La Guerra de Castas, un conflicto de largo alcance en el que las comunidades mayas del Yucatán se rebelaron contra el sistema de encomiendas, la conversión forzada del cristianismo y la corrupción de las autoridades locales. Impacto de estas rebeliones. Aunque los levantamientos fueron reprimidos, pusieron en evidencia el descontento profundo de las comunidades indígenas en el sistema colonial y sus abusos. Las rebeliones en el noreste, los yaquis y los apaches. Rebelión yaqui. Los yaquis resistieron intensamente la expansión de las haciendas y la colonización de sus tierras en Sonora a lo largo del siglo XVIII. La confrontación con las autoridades españolas fue constante. Los apaches y la lucha por la tierra. En la región fronteriza en Estados Unidos, los apaches continuaron su lucha contra los colonizadores españoles que intentaban tomar control de sus tierras. Estas rebeliones fueron importantes no solo por su resistencia local, sino porque reflejaban la capacidad de los pueblos indígenas para mantener su autonomía ante las presiones coloniales. La rivalidad entre criollos y peninsulares. Los criollos sentían que a pesar de su riqueza y poder, eran relajados en las decisiones importantes del gobierno colonial. Esto les generaba un sentimiento de exclusión. Los peninsulares, por su parte, consideraban que los criollos como menos leales y competentes, lo que generaba desconfianza entre ambos grupos. A lo largo de este periodo, la rivalidad se manifestó en diversas políticas sociales y económicas. Los criollos luchaban por tener mayor acceso a los cargos públicos y por participar activamente en las decisiones coloniales, pero la preferencia por los peninsulares en posiciones de poder era un obstáculo constante. El conflicto por los cargos públicos. Los puestos de virrey y otras posiciones clave eran ocupados mayoritariamente por peninsulares, a menudo de la nobleza, lo que creaba resentimiento en la élite criolla. En respuesta, los criollos comenzaron a formar una red de influencia económica y política que se oponía al control peninsular sobre los recursos y el gobierno. Aunque no resultó en una confrontación directa en estos años, plantó la semilla para futuros movimientos de independencia. La larga sombra de la Inquisición y la censura. El poder de la Iglesia en la Nueva España, junto con la Inquisición, jugó un papel crucial en el control ideológico de la sociedad novohispana. A pesar de los avances científicos y educativos, la censura de la vigilancia de las ideas contrarias del dogma católico eran comunes, lo que generaban un ambiente de represión intelectual y cultural. La Inquisición y la persecución de ideas. La Inquisición mexicana, establecida en 1571, continuó su labor durante el siglo XVIII, persiguiendo a quienes cuestionaron la doctrina oficial,
ya sea por creencias religiosas o científicas. El pensamiento ilustrado, aunque comenzaba a filtrarse a través de algunas universidades y círculos intelectuales criollos, era visto como una amenaza por parte de la Iglesia y el gobierno. Conflictos por la censura de libros y pensamiento. Los libros prohibidos por la Inquisición eran confiscados y cualquier obra que cuestionara la autoridad de la Iglesia o el del gobierno era sometido a juicio. Este ambiente de control no solo afectó a los intelectuales, sino que también produjo un profundo descontento en sectores de la población que anhelaba una mayor libertad de pensamiento. La acción de la élite criolla ante estas restricciones fue la creación de espacios privados, donde se discutían ideas a menudo en secreto, y el envío a jóvenes a Europa para completar sus estudios evitando la censura local. Rebeliones populares. A lo largo del siglo XVIII, la desigualdad económica y social llevó a que las tensiones estallaran en diversas rebeliones populares. Aunque estos movimientos no eran necesariamente de carácter nacionalista, reflejaban un malestar generalizado por las injusticias y el descontento de las autoridades coloniales. Motines en la Ciudad de México. El Motín de los Capes, un movimiento de los comerciantes de la Ciudad de México contra los altos impuestos y el control de la corona sobre el comercio. Motín de los Burros, un estallido de rabia popular por el aumento de los precios del pan y en contexto un crecimiento en la pobreza. Motín de Esquilaches, aunque fue un movimiento en España, tuvo repercusión en la Nueva España, donde se empezaron a cuestionar las reformas borbónicas y las políticas que afectaban a los sectores más pobres. Conflictos internos en la Nueva España durante el siglo XVIII reflejaron las profundas divisiones sociales, étnicas, económicas que existieron en la colonia. Aunque el virreinato disfrutaba de un periodo de esplendor económico, el descontento entre diversos grupos sociales comenzaron a pelear de manera más evidente. Rebeliones indígenas, las tensiones entre criollos y peninsulares, los conflictos por el control de la educación y la censura, y las protestas populares fueron señales claras de que las bases del sistema colonial comenzaran a hundirse. Aunque estos conflictos no se tradujeran de inmediato en movimientos independistas, crearon las condiciones para que en las décadas siguientes las tensiones alcanzaran un punto crítico, preparando el terreno para los cambios sociales y económicos que llevarían a la independencia de México.